En este episodio estamos con Luz Arrebola para hablar sobre el acoso laboral, también conocido como el mobbing. Luz ejerce como psicóloga en el ámbito laboral. Está especializada en el acoso laboral y mobbing y acompaña y orienta a profesionales que sufren o han sufrido este tipo de acoso para que se puedan recuperen su bienestar, su autoestima y su estabilidad laboral. En nuestra conversación hablamos sobre qué es el mobbing, qué lo diferencia de otros riesgos laborales interpersonales, qué formas toma este mobbing y los efectos que puede tener sobre las personas que lo sufren. También nos ofrece formas en las que, como colegas, jefes e incluso círculo íntimo, familiar o social, podemos hacer para apoyar y ayudar y validar a las víctimas. También nos pasa por el trabajo que es necesario en el contexto terapéutico. Gracias por escucharnos. Hola Luz, es un placer estar aquí contigo hoy y muy agradecida de que te hayas unido a Radica para hablar sobre un tema fundamental, que es el del acoso laboral, o lo que también llaman mobbing en lo que eres especializada. Me encantaría que empecemos con una mini definición de qué es el acoso laboral, qué es el mobbing. El acoso laboral es un proceso de daño psicológico a través de conductas hostiles que se repiten en el tiempo por parte de una o varias personas hacia otra. Y que hay muchas formas en las que nos hacen daño, hay muchos riesgos laborales, sobre todo interpersonales, ¿no? Porque es así, como somos como personas, es que nos estamos juntos y entonces puede ocurrir. ¿Qué define el acoso laboral, el mobbing? ¿Qué lo diferencia de otros riesgos laborales interpersonales? Pues mira, María, hay varias piezas que son importantes tener claras. Una es la sutileza. En el acoso no se hace algo con una pancarta donde se muestra esa hostilidad o esa forma de hacer daño, sino que se hace en dosis pequeñitas, pero dosis hirientes. Y ahí está, ¿no? Van difuminadas, no es algo de forma clara, directa, ¿vale? Que se vea con mucha claridad. Muchas veces se camufla, es como todo más indirecto, más tamizado. Y luego hay otra pieza también importante, es que se repite. En el acoso, las acciones de hostilidad son reiterativas, es decir, no es un ataque puntual y no es algo aislado. Por supuesto, tampoco es pues un mal día de un compañero del jefe, un comentario desacertado, ni siquiera que sea mal educado, grosero o una persona poco agradable, no, sino que aquí, y esto forma parte muy importante del daño, las acciones en el cómo nos hacen daño se van repitiendo. Se repite, se repite, se repite. Y esto al final va quebrando la resistencia de una persona, que es normal. Lo vinculo con otra pieza también, que es la incapacidad para defenderse. Esto tiene básicamente dos motivos. Uno, pues porque va minando la confianza, va minándote, te toca ese cimiento tan importante que es la autoestima y va minando la confianza en uno mismo. Y luego además genera una emoción bueno, que espero que tengamos oportunidad de hablar luego, que es el miedo. Y el miedo nos paraliza a cualquier ser humano, porque estamos diseñados para protegernos. Entonces nuestro sistema de amenazas se activa y nos quedamos ahí incapaces de defendernos, ¿no? Entonces nos has hablado de la sutileza, ¿Sí? de que es repetitivo y de que crea una sensación de impotencia. ¿Hay alguna otra cosa que quieras añadir? Y yo creo que también hay algo importante, que es la diferencia de poder. Estamos en relaciones de desigualdad. Tú hablabas antes de las relaciones interpersonales y hay un desequilibrio. El poder no siempre es formal. No quiere decir que la autoridad venga por la posición jerárquica o por otros motivos, ¿no? Porque generalmente en las organizaciones hablamos de acoso laboral. eh, la gente tiene una estructura, pero hay un desequilibrio, formal o informal. No son relaciones iguales. Y esto creo que también es importante. Sí, esto es muy interesante. Entonces, lo que nos estás diciendo es
para que lo aclaremos, ¿ocurre siempre de un superior a un inferior, digamos, en puesto laboral? ¿O puede ocurrir entre iguales? ¿O puede incluso ocurrir de alguien que es laboralmente, profesionalmente en el trabajo un puesto inferior y se lo hace? Sí, el móvil puede ser horizontal, que es por parte de los compañeros, por tener así esa idea típica de pirámide, aunque las pirámides en las organizaciones cada vez son más planas, que vendría por parte de compañeros, pero también puede ser en vertical. En vertical lo tenemos por parte del jefe, aparte del equipo, pero también puede ser una persona del equipo que esté acosando al jefe. Ese es el que menos se da, ¿eh? También hay que decirlo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos del tema del poder. Qué interesante, o sea, que se vuelve que en el trabajo se pueden crear jerarquías, digamos, profesionales por títulos, pero luego jerarquías emocionales y relacionales, y que no necesariamente van juntas. Sí, y eso ocurre. Forma parte de las dinámicas de los grupos. Al final Sí, la verdad trabajamos es con que otras he personas. visto hasta de inferior a superior, ¿eh? Entonces, o sea, que entonces ya tenemos sutileza, repetitivo, causa impotencia, y tiene que ver con jerarquías, tanto profesionales como emocionales relacionales. Sobre todo con poder, vería. El poder que hay detrás, formal o informal. Y otra cosa también relacionada con esto, porque muchas veces la gente se pregunta, ¿no? Pero no se da cuenta del daño que hace. Y yo lo voy a decir con claridad, es intencional. Es decir, más o menos conscientemente la persona, desde luego está ejerciendo acciones concretas, por gestos, por comentarios, por acciones concretas, ¿vale? Que se pueden identificar. Esto no es un humillo, no. Aquí podemos objetivizar cómo se hace daño, donde la persona es responsable de lo que está haciendo. Y esto creo Has que es dicho, importante. Hay una has intención dicho de que es, dañar, de sí, devaluar, de humillar. has dicho que puede ser una intención tanto consciente como inconsciente, ¿verdad? Pero te quería preguntar, ¿por qué tienes esta intención? O sea, ¿cuáles son las razones principales que ves que las personas tienen esta intención de querer dañar? A ver, María, el para qué lo hacen es para hacer daño. Y esto es lo que nos cuesta muchísimo trabajo entender, que puede haber alguien que haga daño a otro y que no le importa. ¿Qué hay en el acoso? Hay muchos sentimientos inconfesables. Entonces nadie te va a reconocer, porque además imagínate, a nivel interno la disonancia cognitiva, ¿no? El crack interno de saberlo, pero desde fuera no sería socialmente aceptable. Entonces hay veces que hay el malestar de la persona convierte a otra como en un objeto sobre el que golpea, sobre el que vuelca su propio malestar. Y al final lo que va haciendo es ir y desplazando a la persona, haciendo que pierda su propia identidad profesional, incluso su propia identidad personal, y la va también relegando, como dejándola fuera apartada, ¿vale? Del resto del grupo. Entonces, nos cuesta mucho entender la maldad en el otro, como alguien hace daño, ¿no? Sí, y no, o sea, que sí que me llega como una parte de que yo creo que nadie hace daño si no siente daño. ¿No? O sea, Sufre. que yo creo que una persona que es feliz O no tiene sea, ninguna necesidad de hacer daño, ¿no? Eso es una forma de externalizar tu dolor. Y también por conversaciones, ¿no? que he visto con perpetradores, que a menudo saben elegir su víctima. O sea, que la víctima que eliges es porque, uno, despierta algo en ti, que necesitas sacar tu propio dolor ahí, y dos, porque reconoces una vulnerabilidad. ¿Estarías de acuerdo con esto? estás planteando dos cuestiones. Una, el espejo, que es el otro,
pero un espejo de lo que me falta, por favor. Y aquí quiero hacer un matiz importante. Mi experiencia profesional, y llevo años, es que me he encontrado con buenos profesionales, con muy buenos profesionales. Y la pregunta es, ¿cómo me está ocurriendo esto a mí? Incluso algunos llegan a decir, ¿qué hay en mí? Que no hay ni nada, por favor. Es lo que le falta al otro. Lo que le falta al otro es la cuestión. Y de hecho, cuando la persona es capaz de ver eso, sale en parte de la indefensión y sale también de esa impotencia tan enorme que se siente, ¿vale? Entonces, está el espejo y está también el malestar del otro, su propio dolor, su propia debilidad. Entonces, cuando hay alguien que el acosador o la persona que ejerce daño percibe como más vulnerable, es que es más fácil, pero todavía lo hace más injusto, que no es, lo miremos como lo miremos, por favor, porque es injusto e injustificable. Pero el abuso de la vulnerabilidad, porque además muchas veces luego hay una estrategia que es darle la vuelta. Entonces, lo que le está pasando a la persona y el dolor que le está produciendo, juegan con la causa y el efecto, ¿no? Entonces, las consecuencias, con las causas y las consecuencias, para ser más precisa. Y se le da la vuelta y en vez de que ese dolor que tiene la persona está causado por lo que le están haciendo, es, digamos, poner a otros problemas por lo que le está pasando en casa, si tiene una familia de enfermos, si tiene problemas con los hijos, su matrimonio, y le está dando la vuelta. Con lo cual, ese juego también, permíteme que me parezca inaceptable, ¿no? Es inevitable, al escucharte, pensar en el bullying infantil, ¿verdad? En lo que ocurre en el colegio. Y me llega, ¿no?, este niño infantil que tenemos todos, este niño que llevamos todos interno, y cómo siento que se está redespertando en este tipo de situaciones. A ver, hay, hay niños que ya muestran señales, ¿no? De que si no se atiende a tiempo, serán mañana en el trabajo, en sus relaciones de pareja, ¿vale? Personas que hacen daño a los demás, que mantienen relaciones donde el maltrato o la hostilidad forma parte. El mundo de los niños es diferente. Yo trabajo con adultos porque es el ámbito laboral, pero concienciar de lo inaceptable, no solo lo inadecuado que es conductas donde ya se muestra la agresividad que forma parte del ser humano y de las dinámicas de las relaciones entre nosotros, ¿no? Es muy importante educar en ese sentido. Pero cuando somos mayores también, que somos mucho más conscientes y tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que hacemos y pensar sobre lo que pensamos y demás, sí que tenemos, vuelvo a la responsabilidad, una responsabilidad personal sobre lo que hacemos. Podemos estar heridos, podemos sentir dolor. Eso no justifica de ninguna manera volcar las fuerzas. Totalmente, totalmente. Entonces me gustaría que volvamos a decir los temas que has dicho, porque por si acaso hay alguno que quieres añadir, ¿vale? Nos has hablado de la sutileza. Nos has hablado de que es repetitivo, que ocurre, que no es un simple día de mala educación, sino que es algo que ocurre constantemente. Me has hablado de la impotencia que siente y miedo que siente la víctima. Nos has hablado de las jerarquías, del juego de poder que esto involucra. Nos has hablado de la intencionalidad, de la intención de hacer daño a otro ser. ¿Hay algún otro tema que digas es esencial cuando hablamos de móvil? Para ayudar a entender a las personas, hablar de la intensidad, que es variable. Es decir, hay momentos que pueden... esta intensidad realmente tiene dos piezas, ¿no? Puede haber momentos en que se produzcan más acciones, ¿vale?, donde nos hacen daño, pero también puede haber pocas o menos, pero que se repiten muchas veces, ¿vale? Entonces tenemos por un lado la frecuencia, cuántas veces sufro estas situaciones, puede ser diario, semanal o mensual, pero también si
puede haber un abanico más amplio o más reducido de acciones con las que me hacen daño. Y no es lo mismo una cosa que otra. Y es que quiero hacer un matiz. A lo mejor tú dices, pues es que mi Dios me dice buenos días o algún compañero, pero mucha gente entro y como si no estuviera, ¿no? Eh, Eso es bastante desolador, que aquí, luego espero que hablemos de las emociones, pero ponerle palabras es una experiencia realmente desgarradora y desoladora, ¿no? Porque te deja muy sola. Puede ser que no te saluden y eso te pase todos los días, pero si por ejemplo hay información que no te dan para hacer tu trabajo y te encuentras con que te falta de una forma reiterada, ¿vale? Y siempre, ay, no te ha llegado, pues sí, el email, o, ¿vale? O se falsean esos datos que te han llegado. Cuando tú estás trabajando en base a esos datos, también puede llevarte a errores que lo utilicen después para desacreditarte profesionalmente. Y de hecho una de las dimensiones es el desprestigio, que luego si quieres podemos hablar de ella. Y una pieza última, que no quiero que se me vaya, si me permite, María, la duración. Esto no es algo puntual en un periodo corto. Esto se está produciendo de forma reiterada a lo largo del tiempo, ¿no? Y yo ahora a veces escucho cosas porque me dijo una cosa y digo, hombre, gracias a Dios no lo es, y es la mejor de las noticias, ¿no? Pero la duración, esto se mantiene en el tiempo, por eso resulta hiriente, porque es que no te da tiempo a recuperarte, es que no da tiempo a olvidarlo tampoco, y hace daño profundo. Has empezado a hablar sobre algunas de las formas que puede tomar este tipo de acoso laboral. Has hablado de ignorar, has hablado de excluir, has hablado, lo voy a poner como hacer luz de gas, ¿no? O sea que decirte, pero sí que te lo envíe, ¿no? O sea que no, hacer cosas que no te permiten hacer el trabajo y encima hacerte creer que la que te equivocaste eres tú. Has hablado de desacreditar como profesional. ¿Hay alguna otra forma en la que veas? Hay otras dimensiones también en las que se recogen las formas de hacernos daño, ¿vale? Hemos hablado de ese desacreditar o de ese desprestigio. El desprestigio puede ser profesional y personal también. Son dos dimensiones diferentes. El ataque a lo personal también, esa crítica, ese comentarito, esa miradita, ese gestito, y si hay público mejor, es muy doloroso. Entonces el descrédito está ahí, el desprestigio. También hay otra pieza que sufren mucho las personas, que es el bloqueo de la comunicación. No hay manera de que se te escuche. No hay manera de que se tenga en cuenta lo que estás aportando. No hay manera de que te dejen expresarte y terminar. No hay manera de que no deformen lo que estás diciendo. ¿Vale? Hay muchas formas de bloquear esa comunicación. Y también la intimidación, que no sé si lo hemos comentado o no, ¿no? Y, y nos sentimos intimidados a través de formas directas e indirectas, ¿no? Y por supuesto todo esto también repercute en nuestra propia posibilidad de desarrollo profesional, en el entorpecimiento del progreso. O sea, Hablemos de esto, hablemos de los efectos sobre la persona, ¿no? Acabas de hablar de nuestra capacidad profesional. Me encantaría que hablásemos emocional mucho y también cualquier aspecto profesional que creas. ¿Cuáles son los efectos principales que ves en tus pacientes? hay dos piezas que son fundamentales para la salud. Y cuando hablamos de salud hablamos de bienestar, ¿eh? No de aguantar. Que hay gente que me dice, bueno, a ver si me enseñas a aguantar esto. Esto no se puede aguantar, no es que tú no lo puedas aguantar, lógicamente. Esas dos piezas, ¿cuáles son? El bienestar emocional y la autoestima. La confianza en uno mismo. Nos toca estos dos cimientos como seres humanos. Por supuesto, el cuerpo no calla. También tiene sus efectos a nivel físico y por supuesto a nivel cognitivo, a nivel intelectual, porque no dejamos de pensar en lo que nos está pasando y eso consume muchísima energía. Pero tocarnos esos dos cimientos de los que hablaba, toca a otro que también es muy importante porque no olvidemos de qué entorno estamos hablando, que es el laboral. Al final, los recursos económicos que me permiten afrontar mi vida, vamos a hablar en terrícola, que es pagar la hipoteca, llegar al supermercado y poder pasar la tarjeta para dar de comer a tu familia. La vida está ahí. Entonces, si no recuperamos el bienestar emocional
Y esa confianza en nosotros mismos y en nuestro derecho a tener una vida como deseamos, la autoestima, se tambalea una tercera pieza que es la estabilidad laboral. Y detrás tenemos al final, pues, esa fuente de ingresos. Y la mayoría de las personas, realmente su fuente de ingresos es el trabajo. Entonces, está tocando muchas cosas, porque esto hace su cascada, María. Hemos hablado de la relación conmigo misma, tanto en mi autoestima como en mi capacidad laboral. Hemos hablado de la estabilidad económica, que es sin duda una de nuestras necesidades. Podemos hablar también de qué efectos fuera del trabajo tiene esto sobre mi capacidad de relacionarme con otras personas y la confianza en los demás. Me encanta lo último que has dicho, que no se me pase el tema de la confianza en los otros, porque lo veo mucho. Vamos a ver, esto va haciendo cascada, como se mantiene en el tiempo, al inicio de todo esto, uno es que no las ve ni venir. Y no hace más que preguntarse qué está pasando, no entiendo nada. Y esa pregunta suele estar en la cabeza de todo el mundo durante meses. Es lo normal. Pero va llegando un momento en que va afectando también al resto de tu vida. Ya no solo es lo que me cuesta levantarme por la mañana para ir al trabajo. Ya no es que en el itinerario voy pensando yo no quiero ir. Ya no es la tensión durante toda la hora de trabajo. Es que yo soy una persona. Y cuando salgo, me voy a otro entorno, empiezo a notar cómo esto va afectando en las ganas que tengo, pues cuando llego, de disfrutar con mis hijos, en las ganas que tengo de relacionarme con otras personas, de salir a tomar un café, de dar un paseo. ¿Por qué? Pues porque esto al final te deja agotado. Te vas dejando agotado, física, emocional e intelectualmente. Así que te vas notando como en un momento dado, pues, ante una demanda de tu hijo, una pregunta tal, esa irritabilidad, ese cansancio emocional que vamos teniendo, nos va haciendo cascada a otros ámbitos de nuestra vida, irremediablemente. Y otra pieza que tú has sacado, que es la confianza, y que me ha gustado mucho, porque hay algo que quiero mucho, y es la desconfianza que queda después en las personas. Es que nos han herido en lo profundo. Y yo lo noto en muchas personas que tengo la suerte, ¿no? De que tengan esa confianza en mí para poderles acompañar a recuperarse y a salir de aquí. Y es la desconfianza que queda, que hay que volver a trabajarla. En un momento me gustaría que hablásemos de qué involucra un trabajo psicológico, pero quedémonos un momento más, si no te importa, en la organización, porque pienso en el perpetrador, pienso en los compañeros y el rol que juegan o pueden jugar, y pienso pues en los equipos de recursos humanos, qué rol juegan unos y podrían jugar unos. Vamos a empezar por los compañeros, ¿vale? Por los testigos mudos. Y digo mudos porque la gente ve y oye. Ni es sorda ni es ciega. Pero se vuelve muda. Mati, se vuelve muda. Y ese silencio y esa falta de apoyo de nosotros es desolador. Es desolador porque nos deja solos. Nos deja solos. Y nosotros somos animales sociales. No estamos diseñados para estar solos. Somos afiliativos. Así que es desolador respecto a los compañeros. Luego, si por ejemplo es del jefe, vale, imagínate, también te vuelve a dejar muy aislado. Porque la gente se protege. Es que estamos diseñados de nuevo para eso. Entonces, ¿qué pasa con los compañeros? No muestran un apoyo. De hecho, hay veces que alguno dice, oye, que después el que no me habla va y me manda un mensaje, un WhatsApp, o me lo encuentro y entonces tal, pero públicamente no. ¿Y de qué se está protegiendo? De poder ser el siguiente. Claro. O de, como no es deseable socialmente ser o apoyar públicamente, ser amigo, tener una buena relación o apoyar a esa persona, pues claro, ahí se queda. Mm. Con la persona que realiza estas acciones, hay también un tema muy importante y lo vinculo con la parte de recursos humanos, ¿no? Porque esto se da en organizaciones pequeñas, grandes, medianas, en todos los sectores de actividad, ¿vale? Que no es que solo en esto, no, en todo. Y es la impunidad.
mientras hay impunidad se va creciendo, el otro se va creciendo. No tiene consecuencias, hay un silencio en torno a esto. Cada vez se va quedando más desprotegida la persona, cada vez se va quedando más vulnerable. Claro. Los compañeros mudos, ¿vale? Yo con mi miedo paralizado, paralizada, y no lo expreso, no lo digo, ¿vale? Y luego, cuando llegamos muchas veces a recursos humanos, me voy a permitir aquí, hay una necesidad importante y es que se puedan sentir realmente en un espacio seguro. Y eso implica humanidad, no cuestionar al otro. Y duele en el alma cuando le escuchas a una persona salir allí llorando porque notaba, sentía como no me creía, como me cuestionaba, ¿vale? Porque le ha costado mucho ir a contar lo que le estaba pasando. Entonces necesitamos realmente una escucha empática, no una escucha activa, una escucha empática y sensibilidad ante esto. Me estabas haciendo pensar en, no sé si conoces una autora que se llama Judith Herman, y ella habla en un momento dado en su libro que tiene sobre trauma y sobre todo sobre, en este caso, acoso sexual hacia las mujeres. Y dice como entre el perpetrador y la víctima. El perpetrador lo único que pide es tu silencio. O sea, que lo que te pide es que no digas nada. Mientras que la víctima lo que te pide es que hables. Y es, voy a poner entre comillas para las personas que no me ven, es tanto más fácil lo que está pidiendo el perpetrador, que a menudo es lo que ocurre, que es lo que estás diciendo, ¿verdad? Que las personas de alrededor se quedan en silencio, se quedan mudas. Y de esta manera están apoyando al perpetrador, porque la forma de apoyar a la víctima es hablando. Esto requiere valentía, Mario, y no es fácil. Porque yo me estoy protegiendo también, porque igual que en otro, pues tengo detrás unas necesidades que atender, una familia, ¿vale? Pero puedo apoyar a veces con una mirada. Puedo apoyar en un momento en que la persona se está tomando un café. Puedo apoyar diciéndole, entiendo o veo lo que está pasando, aunque no pueda verbalizarlo, porque desde mi miedo esto puede tener consecuencias hacia mí, me estoy protegiendo. Pero que sepas que no son cosas tuyas, que los demás lo vemos también y que estamos ahí. Porque si en un momento dado interviene la organización, aquí volvemos a necesitar valentía. Valentía para contar lo que ha pasado. Valentía para contar lo que hemos visto. Valentía para entender el dolor del otro discurso. Porque la estrategia más sencilla, más fácil, es como si nada, ¿vale? O negar lo que está ocurriendo. Entonces, realmente, el silencio protege a quien lo hace. Pero las personas necesitamos tener voz. Y aquí también, y de alguna manera, nos tenemos que conectar con esa fortaleza interior que hay dentro de todos cada uno de nosotros para salir del silencio y poder buscar ayuda, contarles a otros lo que nos está pasando. Y lo podemos hacer también con la gente cercana de nuestro entorno y eso ya nos ayuda a regularnos emocionalmente. No se trata de que lo contemos mucho, se trata de que busquemos a personas empáticas que aunque no tengan la solución ni sepan qué decirnos, nos escuchan realmente desde el corazón y son capaces de sostenernos. Que todo el mundo no es posible, igual lo sé yo, pero que sean capaces de sostener lo que de verdad necesito sacar hacia afuera. Porque sueltas, eso ya en parte te ayuda a regular emocionalmente. Ahora te quiero decir que cuando has puesto esa situación en el café, ¿no? En ese momento, en un café, en el mismo despacho, y que te llega una persona y te dice, mira, que sepas que lo siento, no puedo hacer más porque me da miedo perder mi trabajo, pero estoy contigo. Lo que te está pasando es verdad, yo también lo veo. Me ha entrado un alivio, como si me hubieses quitado, o sea, me he puesto en esa situación y he pensado, ¿no? O sea, que esa sensación de, espérate, es que no estoy loca, no soy yo la que me lo estoy imaginando, ¿no? Por esa sutileza que debe pasar, ¿verdad? Porque como es tan sutil todo, dices, pues a lo mejor soy yo que me lo estoy inventando. Y entonces
que alguien te valide y te vea de esa manera, es que me ha entrado un alivio que he pensado, qué importante, aunque te estén diciendo, mira, es que no puedo hacer más, pero sí que estoy contigo, que al final es lo que necesitas. Y he pensado, qué importante ese acto tan pequeño en el que en realidad la persona está diciendo, no voy a hacer nada, porque a lo mejor no puede, ¿verdad? Porque depende de ese sueldo para poder esto, pero tener esa compañía, ese aliado en el momento de que a esa persona a quien vas a poder mirar y decir, me está pasando otra vez, ¿verdad? No soy yo y estás conmigo, ¿verdad? Y entonces es que eso cambia la dinámica por completo. Sí, y te ayuda a convertirte en ese protagonista imprescindible para salir. Hay algo que muchas veces cuando lo comparto, yo sé que no es lo que me gustaría hoy, pero es la verdad. Y no viene nadie a salvarnos, María. Entonces, si recogemos parte de esa fuerza, como tú decías, el sentirnos validadas y el sentirnos realmente comprendidas, ahí hay un alivio. Y ese alivio también es reparador, o al menos nos permite salir de la confusión. Y eso es fundamental, es una parte del trabajo muy importante, porque llevamos tanto tiempo empezando a hacer cosas. Esto es que soy yo ya, que llevo tanto dándole vueltas que ya no tal. Entonces, cuando alguien de alguna manera te dice, yo también lo vi, y yo también lo sentí, y yo también percibí ese tonito despectivo que había, o también te eché de falta en ese momento en que estábamos compartiendo todos, pero oye, que se olvidaron de invitarte a ti, porque la exclusión en el ámbito, digamos, más social o más lúdico de esos eventos, eh, resulta de una línea enorme, como tú decías, María. Entonces, la persona no podrá encontrar una gran solución, pero sí puede hacer como tú estabas diciendo, tú estabas describiendo, estar, sostener, acompañar, comprender, sentir al otro. Eso sí podemos hacerlo. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para aquellos pues, que llevamos organizaciones o somos parte de organizaciones? ¿Hay algunas cualidades que digas que tienen organizaciones donde este tipo de acoso ocurre menos? A ver, yo creo que las organizaciones emocionalmente inteligentes, y ahí tenemos un gran ámbito, son las más sensibles a este tema. Y detrás tiene que haber, y tenemos que empezar por arriba, ¿eh? Tiene que haber personas sensibles a, a lo que es la gran importancia, incluso a nivel económico, porque con las empresas entienden de números, manejo y no me refiero a que cosifiquen a las personas como números, pero las empresas están ahí para seguir generando valor, obtener unos beneficios y demás. Pero cuando son sensibles a la importancia del bienestar emocional en las organizaciones, hacen caso de esto, es decir, dejan de hacer oídos sordos. Porque el camino más fácil en esto es negarlo o no querer saber. Entonces, las organizaciones conscientes de la importancia de que las personas, porque al final, ¿qué es una organización? Es que son las personas, son su mayor activo y que tienen que invertir de muchas formas en este bienestar de las personas que la conforman, es fundamental. Y se requiere valentía también, insisto de nuevo, querer saber y saber y transmitir que no hay impunidad ante eso, que no se puede hacer ese daño a alguien sin que pase nada. Y como no pasa nada, pues esto se mantiene en el tiempo. Entonces creo que la conciencia de la importancia del bienestar emocional y esos líderes emocionales también son piezas muy importantes. Luz, cuando las personas llegan a ti, me imagino que llegan ya después de que han sido muy corroídas, es la palabra que me viene constantemente donde está versión, ¿no? Que es un efecto corrosivo del mobbing. ¿Nos podrías decir cuál es, que tú te has especializado en esto, conociendo este tipo de problema, cuáles son los factores principales que crees que tienes que abordar en las personas que han sufrido esto? Hay
hay algo hacia lo que va orientada, ¿vale? Todo el trabajo, como voy a hablar, pero entiendo que otros compañeros también, hay magníficos compañeros, los psicólogos, aquí son una pieza fundamental, ¿vale? Me voy a permitir, pues eso, hablar un poco más desde mi propia experiencia, pero sabiendo que hay muchísimos buenos profesionales, y creo que eso también es importante para la gente, para que puedan recurrir. Yo creo que hay que empezar por entender lo que me está pasando, salir de la confusión, porque eso nos bloquea enormemente para poder ganar claridad mental, ¿vale? Y a nivel cognitivo, dejar de estar dándole vueltas a la cabeza y qué me está pasando, esto son cosas mías. Esa confusión, entender lo que nos está pasando, porque eso ya contribuye a recuperar parte del bienestar emocional, ¿vale? Y aquí hay que recuperar, y yo lo digo a veces de una forma más genérica, la propia energía, ¿vale? La propia confianza en uno mismo y la alegría. Al final tenemos que atender ese espacio emocional, porque hay que recuperar un bienestar emocional, que es imprescindible. ¿Qué pasa cuando yo estoy sufriendo esto? Pues lo más natural del mundo, lo que le ocurre a cualquier ser humano, que siente miedo, que siente tristeza, que entra en ese proceso de la culpa, que debajo a menudo de esa tristeza hay un enfado tremendo sin gestionar que se vuelve contra uno mismo, que puedo sentir vergüenza. Y, es decir, y por supuesto miedo, ¿no? Que hemos hablado antes. Entonces, allá hay un abanico emocional que necesitamos atender. Necesitamos que la persona, y yo a menudo lo que me encuentro es que vuelva a hacer uso de sus capacidades. Eso de decir, no es que le falta esto o lo otro. Yo me encuentro personas muy capacitadas, evidentemente el camino del desarrollo es enorme y todos vamos a seguir desarrollando capacidades que vuelvan a hacer uso de sus propios recursos, ¿vale? Entonces, la pieza de recuperar el bienestar emocional es fundamental. Y de nuevo también recuperar esa confianza en uno mismo, porque toca esos cimientos, te hace dudar de ti, de tu capacidad como profesional, de si eres válido o no. Entonces, volver a recuperar la confianza es importante, porque desde ahí la persona puede tomar decisiones volviendo a ser ella misma. Y esto es muy importante. Y por supuesto, a mí me vuelve el talento, que vuelva a brillar, que vuelva a aportar su talento a los demás, María. Te vuelvo a insistir, yo me encuentro con profesionales valiosísimos. Luz, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a vosotros En la de corazón. descripción podéis encontrar a Luz, pero muy agradecida por lo que has esclarecido, el corazón desde el que lo compartes, y también la esperanza que le pones, ¿no? De que lo que nos estás hablando es de volver a encontrarte, ¿no? O sea, que este efecto de moving te saca de ti, y el proceso de recuperación es tanto a nivel terapéutico como por las personas que pueden acompañar, tanto en el trabajo como fuera, es de volverte a ti, ayudarte a volver a ti. Ay, me está recordando a María, a una tía que me dijo, estoy cansada de echarme de menos. Volver a ser tú misma y volver a brillar, María. Muchísimas gracias, Luz. Ha sido un placer, espero que la gente disfrute también.